Estamos en Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Si no lo hiciste aún, suscríbete a este canal, activa la campanita del lado para seguirnos con las notificaciones y en las redes sociales también. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Estamos nuevamente con Cristian Taborda en este podcast, que es analista político, columnista y escritor en varios medios como Sputnik News, Contrainfo y Geopolítica.ru. Gracias por estar de nuevo, Cristian. Gracias, un gusto para mí volver a estar con ustedes. Vamos a hablar un poco del modelo enemigo del pueblo argentino, que es el progresismo burgués, ¿no es cierto, Ale? Exactamente. Cristian, vos que has hablado bastante sobre esta cuestión. Cada vez vemos menos trabajo, cierre de industrias, destrucción de las pymes, los impuestos que aumentan, la inflación que parece no tener fin, y observamos que el día después se acerca. Y no parece ser bueno, sino no es esperanzador. Desgraciadamente no vemos luz al final del túnel. Así todo el progresismo se sigue preocupando, estando en otra realidad que no sabemos todavía cuál es, por sus cuestiones ideológicas, y Alberto Fernández todavía habla que le tocó el fin del patriarcado. Vemos una casta política burguesa que vive en otra realidad, cuando la mayoría del pueblo argentino está en crisis y es lejana mismo al progresismo cultural, que es ajeno y enemigo de nuestra identidad nacional. Ante esto te quiero preguntar, ¿crees que este gobierno está alejado de los intereses de la mayoría de los argentinos? ¿Y por qué si es así? Bien, el progresismo no solo que se aleja de las mayorías, sino que representa a las minorías. Lo que hoy vemos en lo que se aboca el progresismo, que hace énfasis en su ideología, es un proyecto cultural. Lo que promueve el progresismo es una revolución cultural. Pero una revolución en el término gramsciano, una revolución pasiva que se produce desde arriba. Esto es, desde las élites, de las minorías, para las minorías, alejada totalmente y desarraigada de las clases nacionales y populares. Y esta revolución cultural que promueve el progresismo, la podemos tomar en dos partes. Valga la redundancia, la primera instancia, que es la revolución cultural, que cuenta con las características de que busca, por un lado, la dominación política, el disciplinamiento social y la subordinación cultural, y por el otro lado, busca como fin una revolución antropológica. Cuando hablamos de la dominación política, con esto me estoy refiriendo a la superioridad moral en el debate público y en elecciones, donde se pone por encima la discusión de género, ¿no? Y surgen expresiones como el feminismo supremacista, en donde a quien disiente se lo trata de retrógrado, de machista o de fascista. Cuando hablamos de disciplinamiento social, me refiero a un método que utiliza el progresismo, que es el escrache, o lo que podemos ver ahora con la justicia con perspectiva de género, que a través del punitivismo y el normativismo, justamente lo que dicen combatir, se intenta disciplinar al cuerpo de la sociedad. Y por el otro lado, la subordinación cultural, que es esto que cada vez se habla más, la agenda globalista, esta sumisión a los ideales de organismos internacionales, de grandes think tanks, ¿no es cierto? Podemos ver que hoy el progresismo promueve lo que declaraba Hillary Clinton en la ONU, cuando hablaba de los derechos LGTB como derechos humanos. Eso por la parte de la revolución cultural. Y por el lado de la revolución antropológica, lo que se busca es una nueva concepción del hombre, un nuevo hombre. En eso sí es análogo a lo que buscaba la izquierda tradicional, donde a través de la máscara del género se intenta terminar con la división de sexos. Esto quiere decir que no hay hombre ni hay mujer. Se buscan identidades líquidas, ¿no? Se busca un hombre sin Dios, sin patria, sin identidad, que sea flexible, desterritorializado, que pueda polular por el mundo
y pueda ser contratado por escasos centavos sin ningún tipo de dignidad. Ese es el proyecto del progresismo que atenta contra las identidades nacionales y contra los intereses populares. Cristian, No, esto que mencionás, ¿sí? Perdón. sí. Justo me hizo acordar que hace poquito, bueno, dentro de esta discursiva del progresismo burgués, Victoria Donda reflotó su sueño de rebautizar al sistema penitenciario federal, ¿sí? Que la usina de la justicia lo lamentó y lo calificó como una propuesta discursiva y propagandística, ya que el nombre que quería darle es cuidado y resguardo de personas en cumplimiento de la pena. Lo criticaron como discursivo propagandístico porque pareciera que solamente no quiere cambiar nada. O sea, el sistema penitenciario que sigue haciendo la misma porquería de siempre, ¿sí? El sistema judicial también que ellos defienden que sigue haciendo la misma porquería, pero que cambiemos el nombre. O sea, ustedes van a seguir siendo pobres, pero son las clases populares, ¿sí? O sea, no son los marginados ni los miserables, son las clases populares. Pero esta discursiva, ¿no?, que ellos plantean, donde no cambian nada, sino que hacen sentir a la persona bien, no solamente con su pobreza, sino también con sus propios traumas. No olvidemos que esto que bien mencionabas de la identidad nacional, ¿sí? Ya que no tenés identidad, te ponen con tu orientación sexual sea parte de tu identidad, ¿sí? Yendo, por ejemplo, siendo contrario, ¿sí?, a tu identidad nacional o tu identidad biológica, así que lo cual es bastante crítico en este aspecto. La pregunta que te quiero hacer, digamos, que estoy tratando de rearmarla, ¿podríamos decir que el progresismo, ¿sí?, es solamente una máscara discursiva, pero que no soluciona, no solamente no soluciona ningún problema, sino que los acrecenta a todos? Bien, con lo que mencionabas anteriormente a la pregunta, el progresismo genera sociedades totalitarias. Lo podemos ver claramente, la instalación del pensamiento único, por un lado, y luego la abolición de la libertad, la destrucción de la verdad y la negación de la naturaleza. Este, por eso abundan las comparaciones con la sociedad de George Orwell en 1984. Con lo que mencionabas de Donda podemos hacer una analogía al neolenguaje, a la neolengua, ¿no es cierto? El progresismo deforma todas las palabras, por eso la meta que tiene de instalar el lenguaje inclusivo, ¿no?, una deformación gramatical de nuestra habla, para poder ellos después concebir otra realidad desde su visión del mundo, una visión ideológica, totalmente alejada de la realidad efectiva. Clarísimo, Cristian, te agradecemos por estar nuevamente en este podcast. Vamos a hablar de muchos otros temas más adelante porque la verdad que tenemos varios por tratar y que son muy, muy extensos para tocar en uno solo. Así que muchas gracias por estar y nos vemos el próximo. Gracias a ustedes. Chao, nos Chao, vemos. gente.